Hablemos de derecho, justicia, libertad, ley, equidad e igualdad en Abogados de México con el doctor Carlos Macedo Aguilar. Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy otra vez con los Abogados de México. Los abogados que hoy tenemos un compromiso real con nuestra sociedad. El compromiso real con nosotros mismos, el superarnos, el tener más capacidad. Hoy me siento muy contento porque hoy tenemos unas grandes invitadas a este programa, a los Abogados de México, en la cual lo que queremos es aprender cada día más. De ellos son los que hablamos. Empezamos. Proyecto en la Dirección General de Políticas Públicas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. Subdirectora de Prevención de Adicciones y Atención Primaria a la Salud en la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar del DIFEM. Jefa del Departamento de Atención al Sector Social y Privado, así como subdirectora de Relaciones Públicas en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Coordinadora Regional de Valle de Toluca del Programa Vehicular de Reducción de Contaminantes en la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Jefe de área en la Dirección General del Instituto Electoral del Estado de México. Técnico especialista en procesos electorales en el Registro Estatal de Electores. Maestra Carolina Alanís Moreno, Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México. Licenciada en Gestión y Administración Pública. Maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios en materia de políticas públicas por el CIDE. Estudios de Mediación y Conciliación por la Universidad Oberta Campus por la Paz de Barcelona, España. Fungió como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinadora de la zona centro de Conaculta. Ha sido galardonada en la Cámara de Diputados a través de la Fundación Fundar como mexicana destacada por sus esfuerzos a favor de la niñez. Galardonada por la Asociación de Mujeres Empresarias por sus esfuerzos en apoyo a los grupos vulnerables. Es miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Asociada del Instituto de Administración Pública del Estado de México y APEM. Bienvenidos. Hoy tenemos unas invitadas de lujo y que nos van a hablar de algo que a veces no entendemos. Como ustedes ya se dieron cuenta, nuestra invitada, la maestra Carolina Alanís. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, don Carlos. Al contrario, yo me siento verdaderamente honrada de poder estar aquí, de poder compartir este espacio de este programa tan importante, sobre todo en la esencia que tiene de difundir precisamente pues a muchos abogados, pero sobre todo todos estos esfuerzos que se hacen desde el gobierno del Estado, desde la administración pública. Y bueno, para nosotras hoy es un honor poder estar aquí, poder hablar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero sobre todo compartir el espacio con un hombre como usted, con una amplia experiencia, con una amplia trayectoria, con una humildad que lo hace grande y sobre todo con una brillante carrera y que podamos compartir este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Es mucho el agrado de todos el que nos compartan parte de la función pública que tienen. Y una amiga que siempre ha preocupado por el derecho, maestra Claudia Hernández Hernández, un gusto que esté con nosotros para que nos platique toda esta función que están desempeñando y que es parte de esta función, es parte de lo que estamos haciendo en este hacer en nuestro andar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es de verdad un placer estar aquí con ustedes para compartir un poquito de este tema tan importante que hacemos en la Comisión Ejecutiva. Gracias. ¿Cuándo surge la comisión? ¿Cuándo surge esta organización, la comisión? Quiero compartirles que a lo largo de la historia, don Carlos, pues finalmente la sociedad en general, pues no estamos exentos de que podamos ser víctimas de algún delito, no estamos exentos de que podamos tener algún accidente, por ejemplo. Durante prácticamente los últimos años en la historia de nuestro país, prácticamente el sistema jurídico mexicano se había enfocado prácticamente en el imputado,
en cómo se llevaba todo este proceso legal, ¿no?, para poder conseguir la justicia. Pero algo que no se había advertido era que hay un daño colateral, es decir, no solamente la víctima, quien es el que sufre el delito, sino también las familias que desafortunadamente van en esa resonancia. Pues hubo una reforma muy importante en el sistema, que esto va prácticamente a principios del año 2000, lo cual, como yo lo menciono, es un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, porque entonces ya no solamente está visibilizada la justicia en el tema del imputado o quien generó la violencia y trajo como consecuencia un delito, sino que también se empieza a observar la importancia de atender a las víctimas indirectas. Entonces esto viene en el 2000, después viene una reforma precisamente en el 2008 que viene todavía a reforzar esta reforma tan importante en nuestro país. Y en el caso del Estado de México surge esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas precisamente en octubre del 2015, estamos hablando de que acabamos de... Maestra Carolina Lanís Moreno, comisionada ejecutiva estatal de... Sin embargo, no significa que hasta ese momento es que haya surgido la atención al cuidado de las víctimas, sino que existió antes un Instituto de Atención a Víctimas que dependía de la Procuraduría, hoy Fiscalía, pero bueno, pues hoy es una dependencia, es un órgano desconcentrado que depende precisamente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que hay que tomar en consideración que para el señor gobernador, para el licenciado Alfredo del Mazo, el tema de acercar la justicia a la población ha sido un tema prioritario desde el inicio de su periodo, y bueno, pues esta comisión ejecutiva hoy depende precisamente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Estamos hablando que prácticamente son 6 años solamente de la creación de la comisión. ¿Qué es la Comisión Estatal de Víctimas? La comisión jurídicamente es un órgano desconcentrado, precisamente como lo mencionaba yo, dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pero más allá de eso, es una dependencia para las personas que nos están viendo, es una dependencia que surge con la finalidad de ir en el acompañamiento con las víctimas y víctimas indirectas. Pero ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas son todas aquellas personas que desafortunadamente son afectadas de manera directa, de forma física, mental, emocional, y que se traduce en un delito. Normalmente son estos delitos graves que nosotros conocemos, pero a final de cuentas atendemos a todos los delitos. Me refiero a feminicidios, homicidios, secuestros, temas de abuso sexual, violaciones, etcétera, pero también atendemos a las víctimas indirectas u ofendidos. ¿Esto qué significa? Que dentro del seno familiar, por ejemplo, tratándose de un tema de feminicidio, donde la víctima directa desafortunadamente pierde la vida, pues lo que quedan como víctimas indirectas u ofendidos pues son los hijos en su mayoría, o los padres que desafortunadamente se tienen que quedar al frente del cuidado de los hijos, porque en muchos de los casos es la pareja quien genera precisamente la violencia contra la mujer, y estoy hablando de un delito en particular. Entonces, ¿cuáles son los principios más importantes de la Comisión Ejecutiva? Es el acceso a la verdad, el acceso a la justicia y el acceso precisamente a la reparación del daño. Cuando hablamos de este acceso a la justicia, significa que nosotros trabajamos conforme un modelo integral de atención, es decir, que una vez que las víctimas llegan a la Comisión Ejecutiva, que ahorita más adelante les voy a explicar cómo es este proceso, pero voy a ser breve en esta explicación, la Comisión, conforme un modelo integral de atención, asigna un asesor jurídico. ¿Por qué? Porque normalmente la gente es ajena a estos temas. La gente desconoce qué es una audiencia, qué es una diligencia, desconoce las cuestiones de los términos, y entonces el Estado otorga precisamente un asesor jurídico que va en el acompañamiento con las víctimas durante todo el proceso legal. Antes la gente pues no sabía qué pasaba, finalmente existía la representación social por parte del Ministerio Público, pero hoy a través de este acompañamiento finalmente también es ese acceso a la verdad, de ir viendo paso a paso cuáles son los procesos de la investigación, cómo va la Fiscalía, cómo van los ministerios públicos especializados, y donde la víctima tiene el acceso directo a esta información. Entonces vamos en el acompañamiento. Es importante precisar que cuando hablamos de este asesor jurídico que brinda la Comisión Ejecutiva, es un servicio totalmente gratuito, pero además no solamente se queda a nivel de asesoramiento, sino realmente se convierte en un patrocinio, es decir, es un representante legal en el acompañamiento precisamente a las víctimas. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí lo más importante, como yo lo mencionaba, es no dejar sola a las víctimas, no dejar sola a las familias. Se les asigna un asesor jurídico, como lo he mencionado en este momento. También se les asigna un psicólogo o psicóloga
La mayor parte de las personas que desafortunadamente sufren de algún delito siempre van a privilegiar el acceso a la justicia. Quieren que la persona que desafortunadamente generó este delito, que genera un daño a veces temporal o a veces permanente, finalmente pague en ese sentido. Pero también es importante que tomemos en consideración la salud mental, la salud emocional. Y en esa forma, bueno, pues nosotros asignamos un asesor jurídico que desde el inicio hace una valoración para poder determinar cuál es la repercusión que existe en las familias, en cada uno de los integrantes de esa familia. Se genera precisamente un diagnóstico para saber precisamente cuál pudiera ser el problema que ellos tengan con mucha precisión y que después nosotros podamos derivar ya en una serie de terapias, de un acompañamiento o en su caso también, por ejemplo, nosotros contamos con otras instancias también del Gobierno del Estado de México, en este caso con el ICEMIN, que a través de las clínicas de estrés postraumático, bueno, pues finalmente fortalecemos el tema del acompañamiento psicológico. Cuando vemos que aún con estas terapias no es suficiente, bueno, pues lo que hacemos es también derivarlos con ya especialistas, sobre todo de tipo psiquiátrico, donde también tengan que pues apoyarse con el uso de algunos medicamentos, porque lo más importante es que las familias puedan salir adelante de esta situación. Cada uno de los delitos tiene sus peculiaridades. He advertido que uno de los delitos que verdaderamente dañan profundamente a las familias, no porque los otros no lo hagan, es el tema de la desaparición, que además juega con esta parte de lo que se conoce como el duelo ambiguo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no terminan de desprenderse, están con la angustia constante de poder encontrar a su familiar, con todas las consecuencias que hay al interior del núcleo familiar, al no contar con su mamá, en este caso, que además es la jefa de familia, que es la proveedora principalmente, aunque también es importante precisar que la Comisión Ejecutiva no solamente atiende los delitos vinculados a género ni nada más a las mujeres. En realidad nosotros trabajamos con una perspectiva de género y con una perspectiva de derechos humanos, de tal suerte que a final de cuentas cubrimos todos los delitos, pero también lo mismo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las personas adultos mayores, personas de discapacidad y por supuesto tanto hombres como mujeres. Voy a platicarles muchas cosas que tenemos que ver. Hace muchos años, estamos hablando de 1995, 96, nosotros empezamos con una locura que se llamaba este sistema de justicia penal mexicano y que nosotros queríamos algo nuevo. Y fue así que empezamos con este sistema de justicia penal mexicano, que es su verdadero nombre. Todo el mundo lo conoce como derechos humanos, como el juicio oral penal, pero no existe un juicio oral penal, existe en nuestro sistema de justicia penal mexicano. Y eso fue lo que motivó que empezáramos con muchos programas que me da mucho gusto escucharla. Me da mucho gusto escucharla porque sabemos de a dónde salimos. Quiero decirle que fuimos vanguardia, porque nos está hablando usted del año 2000, del año 2000 y antes. Nosotros empezamos en Argentina en 1998 con este sistema de cambiarlo y que empezaron y todo. En México fue bien difícil y entramos casi por la puerta de atrás, como lo he dicho yo, en el sentido de que tuvimos que entrar al sistema de justicia penal con la ley de justicia del adolescente. Entonces se cambió el artículo 18 constitucional en 2006, 2007, pudimos entrar en esa función y en el 2008 cambiamos ya todo el sistema, nos dimos 8 años para empezar. Y pues nuestro artículo 20 constitucional lo cambiamos, lo marcamos y creamos este apartado, el apartado C. El apartado C es correcto. En el cual a las víctimas, maestra, ¿quién determina la calidad de víctima?
Es muy importante esta pregunta, don Carlos, y qué bueno que nos las hace. Bueno, pues de acuerdo, tenemos un marco normativo como todas las instituciones. En el orden federal, pues tenemos obviamente, además de la Constitución, precisamente con el artículo 20, en el apartado C, contamos también con la Ley General de Víctimas a nivel nacional y contamos con la Ley de Víctimas del Estado de México. En la propia Ley de Víctimas del Estado de México se establece cuáles son las instancias que les corresponde poder dar la calidad de víctima. En una primera instancia, pues prácticamente es la Fiscalía a través de los ministerios públicos. También la pueden dar los jueces, precisamente, y los organismos en materia de derechos humanos, tanto estatal como nacional. De tal suerte que, bueno, pues son principalmente los ministerios públicos que una vez que reciben la presencia de quien haya sufrido algún delito, que abren su carpeta de investigación, que ha quedado determinada, pues finalmente es canalizada a la Comisión Ejecutiva. Pero también es importante mencionar aquí que cualquier persona que nos esté escuchando ahorita, que desafortunadamente sea víctima de un delito, a veces las personas ni siquiera saben a dónde acudir, ni cuál es la autoridad responsable. Entonces, de antemano nosotros pueden llegar a la Comisión Ejecutiva sin que hayan recibido este documento oficial por parte de las autoridades que acabo de mencionar, y nosotros desde ahí empezamos este acompañamiento. Le he pedido precisamente a la licenciada Claudia Hernández, titular del área de orientación jurídica, que también me acompañe, porque lo que hacemos es que de la primera instancia lo que hacemos es ir encauzando a las personas, es decir, no las dejamos desprotegidas, independientemente de que todavía no hayan recibido la calidad, con el propósito de que desde primera instancia ellos ya sepan hacia dónde acudir, con cuál es la autoridad responsable. Hay que tomar en cuenta que las fiscalías también tienen fiscalías especializadas, no todas aplican de la misma manera, hay fiscalías de homicidios, de secuestros, de feminicidios. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos encauzando precisamente las acciones por parte de la Comisión Ejecutiva. Es un eslabón a seguir los pasos de la justicia. Esa justicia que anhelamos, esa justicia y paz que deseamos los mexicanos y que estamos día a día estar. Vamos a tener un día de estos platicar sobre un tema que tiene la CONCAN ahorita en el Senado, que es homologar el delito de feminicidio. Estamos pidiendo al Senado cambiar las estructuras para homologar el delito de feminicidio, porque sí es muy grave esta situación, porque tenemos en 20 estados que hay el delito de feminicidio, en 2 estados cuando les conviene es feminicidio, cuando no es homicidio, y en 10 estados no hay el delito, sigue siendo homicidio. Entonces necesitamos cambiarlo, homologarlo, para tener una perfección en nuestras leyes y tener realmente el camino de las víctimas de este delito que duele mucho a la sociedad, y que nosotros como abogados estamos en esa búsqueda de la justicia. ¿Cómo funciona el Consejo Ejecutivo de Víctimas? Hay que tomar en consideración, quisiera nada más retomar un aspecto muy importante, que además de este modelo de atención que contamos con el psicólogo, que contamos precisamente con el asesor jurídico, también contamos con un trabajador social. Y este trabajador social justamente también nos permite tener este acercamiento humano con las víctimas. Es decir, que en un momento dado nos permite saber exactamente cómo es el entorno, se hace un análisis del entorno para saber cuál es el recuento de los daños, ¿no? Cuántos niños hay. Por ejemplo, ahorita refería el tema del feminicidio, creo que abonamos mucho a esto que usted menciona, y con mucho gusto desde el Gobierno del Estado de México también podamos sumar en lo que se ofrezca, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que nuestra entidad, bueno, pues ya está tipificado como un delito. Creo que es un avance importantísimo, pero además en el caso de la Comisión Ejecutiva contamos ya con un modelo y protocolo de atención al tema de feminicidio, donde queda muy bien estipulado exactamente cuáles son nuestros marcos legales, pero también cuáles son las medidas que nosotros tenemos, de las medidas de asistencia, medidas de protección, etcétera, cómo estamos en esta interrelación que también tenemos con otras instituciones, pero además de otros programas que van enfocados a la protección de las niñas, niños y adolescentes que quedan en un estado de orfandad, precisamente producto del feminicidio.
Y atendiendo un poco a la pregunta, la Comisión Ejecutiva cuenta con 2 órganos colegiados muy importantes, uno que es interno, que es un comité multidisciplinario evaluador en el cual analizamos uno a uno cada uno de los casos para saber cuáles son los tipos de apoyos que tenemos que brindar a las familias, y por supuesto pues también contamos con un órgano de gobierno. Al ser un órgano desconcentrado, contamos con un órgano de gobierno que contempla también la participación de otros representantes de otras instancias que tenemos y que formamos parte de la administración pública, pero además es importantísimo mencionar estos 2 órganos colegiados porque nos permiten transparentar nuestros recursos. El Estado de México cuenta con un fondo exclusivo de atención a las víctimas, el cual con cada petición es sometido a este comité multidisciplinario con la finalidad de poder analizar todos los detalles, y bueno, pues también es una ventaja para las víctimas el saber que estos recursos están aplicados correctamente, que están destinados justamente en el hecho victimal, es decir, que van apegados a la cuestión del delito. Y el tipo de apoyos que nosotros damos precisamente es desde traslados para que puedan hacer sus diligencias. Hay gente que desafortunadamente tiene condiciones económicas muy difíciles, don Carlos. No solamente tiene que enfrentar el dolor de lo que significa la pérdida de un ser querido, sino también la situación económica es compleja. Y entonces este comité apoyamos en el tema de traslados, apoyamos para que puedan hacer sus diligencias, apoyamos para que puedan ser canalizadas a las instituciones de salud, por ejemplo. Por normatividad nos corresponde en una primera instancia que puedan acudir a los hospitales del sector público dentro de nuestra entidad, pero cuando por alguna circunstancia el sector público no puede atender esta situación, bueno, pues los canalizamos a un hospital privado. Les ayudamos muchísimo. El estrés y toda la angustia que tienen las víctimas, pues también les provocan daños dentales, inclusive les pagamos estos tratamientos médicos para que ellos puedan pues contar con los recursos para contar con este tratamiento, cuestiones de lentes, por ejemplo, y en muchos de los casos, desafortunadamente, pues también con los gastos funerarios. Desafortunadamente, a veces en los delitos de desaparición, como seguramente usted sabrá, pues se derivan en una situación de secuestro, en un tema de trata, desafortunadamente en feminicidio o en otras casos en homicidio. Y bueno, pues nosotros también, independientemente de la responsabilidad que pueda tener el imputado, como una medida de urgencia, pues nosotros brindamos estos apoyos funerarios. Siempre va a ser digno el apoyo a la víctima, y que pues a veces en el sistema anterior nosotros sentíamos que si era cierto que se acusaba a determinada persona, hoy imputados, también sentíamos que no se tenía una atracción real de lo que es la víctima y todo lo que conlleva. Eso nos hace ver que el Estado y el derecho se han flexibilizado más a las víctimas y que no son tan consideradas o que no habían sido tan tomadas en cuenta como perseguir el delito. Y qué bueno que hoy tenemos un punto que ojalá y tenemos en puerta que pudiéramos hacer, de crear otros juzgados, otros centros para adolescentes, porque las distancias y las formas para llegar de un juzgado, de un lugar que se cometió un delito a los juzgados de adolescentes, también eso ocasiona que no se cumpla con la ley y que las víctimas pues, no se puedan trasladar o se pierdan muchas de las cosas en ese aspecto, y ojalá trabajemos juntos para claro, don Carlos, claro, esos espacios, esos nuevos juzgados que necesitamos. Somos 17 millones de habitantes en el Estado de México, y sí necesitamos fortalecer aún más esta situación. Esas opciones. Así es. Licenciada Leticia, es un gusto estar con usted, es un gusto que nos acompañe el jurídico de la Comisión de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Háblenos de la asesoría jurídica, que, digamos, ¿en qué materias de derecho se da esta orientación? Ok, bueno, pues yo como titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de Primer Contacto, nosotros somos pues las personas que
tenemos como el primer acercamiento, en algunos casos, de las personas que pues desgraciadamente fueron víctimas de algún delito. Y nosotros damos asesoría en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia agraria, en materia laboral. Realmente es muy amplio, ¿no?, todo lo que sucede aquí en esta cuestión de delitos. Y bueno, pues tratamos ahí nosotros de dar pues la mejor orientación, dependiendo pues bueno de cómo las personas, el caso que tengan. ¿A qué instituciones se canaliza si no es competente la comisión ejecutiva de atención a víctimas? Nosotros los podemos canalizar a la Defensoría Pública, los podemos canalizar a los centros de mediación del Poder Judicial del Estado de México, también los podemos canalizar a el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, al Tribunal Administrativo, porque muchas veces las personas no llegan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sin embargo, aún no tienen ya sea una denuncia iniciada, que en este caso sí nosotros los canalizamos a la Fiscalía para que realicen la denuncia correspondiente, y si no, bueno, pues a las instituciones o instancias que le acabo de mencionar. De forma general, maestra, ¿cuál es la temática de las conferencias, de lo que hace la comisión? Como mencionamos, trabajamos conforme un modelo integral de atención en estas líneas fundamentales, pero también hemos estado trabajando mucho en la creación de protocolos en específico, don Carlos, que creo que vale la pena mencionar. Yo lo decía yo hace un momento en el tema de feminicidio, que además quiero mencionar a la gente que nos está viendo qué importante es que no solamente enfoquemos desde la Comisión de Víctimas nuestra atención en el tema del acompañamiento legal, asesoramiento jurídico, psicológico, trabajo social, sino que también podamos medir cuáles son las repercusiones que existen dentro de un núcleo familiar, que a final de cuentas también van a repercutir en una sociedad. Por ejemplo, en el tema de feminicidio, desaparición en particular, desafortunadamente, como lo mencionaba yo hace un momento, pues los niños, las niñas, los adolescentes, a quien veo que a usted también le preocupan, pues quedan en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque desafortunadamente quien genera esta violencia en contra de sus madres era la pareja actual de la mamá, el padre está ausente, y bueno, pues desafortunadamente quien se queda al frente de toda esta responsabilidad tan grande son normalmente los abuelos maternos. En ese sentido, bueno, pues el gobierno del Estado de México hace a través de la Comisión Ejecutiva una gestión ante la legislatura del Estado con el propósito de poder contar con recursos adicionales, con el propósito de dar vida a 3 programas muy importantes. Uno, al programa de feminicidio, que es un programa de reparación por feminicidio, que ahorita voy a platicarlos a detalle. Otro que tiene que ver con el programa Valentina y el programa de canasta alimentaria. El programa de canasta alimentaria es un programa que tiene como propósito poder contribuir a la adquisición de estos insumos tan importantes en la alimentación de los niños. Nosotros estamos entregando una cantidad mensual aproximadamente de 1,500 pesos para que ellos puedan comprar estos alimentos dentro del seno familiar. Lo hacemos de manera mensual, lo cual pues contribuye de manera significativa al hogar, pero también tenemos el programa Valentina. El programa Valentina va muy vinculado al interés superior de la niñez. Recordemos que no solamente en nuestro país debemos estar sujetos a nuestros marcos normativos, sino también estamos sujetos a los marcos internacionales. El Estado mexicano ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, que trajo como consecuencia que pudiéramos contar ya con una Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desde el 2014. Y bueno, pues en el Estado de México también tenemos nuestra propia ley, y ahí se establece precisamente en el artículo 11 cuáles son de forma enunciativa los derechos de los niños, ¿no? A la alimentación, a la educación, a la salud, a la recreación, otros más. Y bueno, pues este programa de Valentina lo que busca es dar una cantidad mensual a cada niño en particular. Es decir, si dentro del núcleo familiar hay un niño afectado, o hay 2, o hay 3, o hay 4, entregamos una cantidad mensual a cada uno de los niños para que puedan contribuir precisamente al desarrollo de otras actividades, pero en suma a su desarrollo integral. Pero ¿qué pasa si dentro de este núcleo familiar desafortunadamente hubiera niños que además tuvieran una discapacidad
o que ya la traían consigo, o bien también producto de una violencia intrafamiliar, por ejemplo, también tuvieran esta situación, bueno, pues la cantidad todavía es mayor. Además de que contamos con estos dos programas, quiero compartirles a quienes nos estén viendo que nosotros también hacemos una gestión precisamente a través de la Secretaría de Educación y entregamos dos tipos de becas, dos becas que también contribuyen a la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes. La Secretaría de Educación es muy generosa en este programa que respalda también el señor gobernador, de tal suerte que también reciben una cantidad mensual durante todo el ciclo escolar. Lo que estamos buscando es que esta población tan importante de esta sociedad pues no quede desprotegida, que cuente con estos apoyos de forma colateral constante y que bueno pues finalmente también les sirva para poder continuar dentro de lo posible con su vida en las mejores condiciones posibles. Es un tema que debemos ampliarlo más, más, y yo creo que sí, que nos los platiques bien, sí, con claro, todo respecto. Claro. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Aquí estamos en Abogados México. El tema de la víctima es muy complicado, porque a veces ni las mismas víctimas se dan cuenta que son víctimas. Y es difícil tener ese entendido. ¿Cuáles son las conferencias más solicitadas? Qué muy buena pregunta y le agradezco enormemente porque nosotros, además de trabajar en este acompañamiento con las víctimas, hemos puesto especial énfasis ahora en la comisión en la prevención del delito, en la justicia cotidiana, en acercar precisamente estos temas que muchas veces la gente escucha, a veces escucha mucho relacionado con la perspectiva de género, la equidad de género, el tema de víctimas, pero la gente no conoce con precisión realmente todos estos temas. Le he pedido a mi colaboradora titular del área de orientación jurídica que me acompañe precisamente porque lo que estamos haciendo es acercarnos a los municipios, don Carlos, acercarnos con los municipios a través de caravanas por la justicia cotidiana con la finalidad de que las personas puedan conocer de cerca la comisión ejecutiva, que conozcan cómo funciona la comisión, es más, si en algún momento, días antes, tuvieran alguna situación de delito, que nosotros los pudiéramos orientar, pero además estamos capacitando también al propio personal que forma parte de las administraciones municipales. Me gustaría mucho, Claudia, que pudieras compartir qué es lo que estamos haciendo en torno a este catálogo que tiene más de 50 temas diversos para la población en general. Así es. Bueno, pues obviamente la Comisión Ejecutiva, preocupada por este tema tan importante, ¿no?, de hoy en día, que es el de prevención, pues hemos estado impulsando a través de conferencias, de capacitaciones, en diferentes, bueno, en los 125 municipios, a solicitud de ellos, estas conferencias y capacitaciones tan importantes que son no solamente en tema de prevención, sino también en alerta de género, en violencia de género, temas en violencia familiar, temas en violencia de adultos mayores. Y bueno, pues también hemos estado asistiendo al sector educativo en escuelas. También tenemos temas importantes como es el bullying y la autoestima, las consecuencias legales por el consumo de drogas, el abuso sexual infantil, etcétera. Y pues principalmente en el Estado de México, que bueno, pues desgraciadamente se viven altos índices, temas de feminicidio. Y es un tema muy complicado, el feminicidio en el Estado de México, principalmente en los estados conurbados como Ecatepec, Nezahualcóyotl, y que pues iban llevando de otra forma. ¿Tiene algún costo la orientación jurídica o programas y actividades de la prevención? No, ningún costo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Todo la van desarrollando, transparentes y forma. Así es. ¿Cuáles son
¿Cuáles son los requisitos y mecanismos para solicitar una conferencia? Realmente no hay un mecanismo complicado. Nosotros trabajamos a través de solicitudes mediante un oficio dirigido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. Y bueno, sí tenemos un amplio catálogo, ¿no? Donde vienen muchas conferencias en los temas que le comentaba. Sin embargo, pues últimamente hemos tenido muy buenos resultados. Afortunadamente estamos dando a veces 3 conferencias diarias en los diferentes municipios, así también como en dependencias estatales, no nada más municipales. Y sí, de preferencia solicitamos que nos hagan su oficio con 15 días de anticipación para poder atenderlos. Pero realmente solamente es eso, el espacio adecuado. Y ahora que, bueno, pues estuvimos en la pandemia, ¿no? En este tema también tan difícil, también hicimos conferencias por Zoom, las seguimos dando, a veces a la gente, el municipio es alejado y bueno, pues podemos hacerlas también así, ¿no? De manera virtual, presencial o virtual. ¿Cuáles son las actividades o acciones de la prevención que realiza la comisión? Pues las actividades de prevención, como lo mencionaba la comisionada, la maestra Carolina, nosotros, bueno, a través de jornadas multidisciplinarias, a través de brigadas y de las caravanas por la justicia cotidiana, que son a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, nosotros asistimos y tenemos ahí un stand donde nosotros nos acercamos a la gente y damos a conocer los servicios de la comisión. También hemos tenido casos donde se han acercado a nosotros y hemos brindado ahí algún apoyo, alguna orientación jurídica a personas que, bueno, pues no conocían los servicios y ahora pues ya ellos ya tienen el conocimiento, ¿no? de qué es lo que también se realiza en esta institución. ¿Qué apoyos y programas tienen actualmente y en qué consisten eso? Bueno, lo mencionaba la maestra, que es el programa Valentina, canasta alimentaria. Exactamente, los programas de becas que también finalmente nos permiten trabajar con las personas muy de la mano. Y también vale la pena mencionar, gracias Clau, también vale la pena mencionar la importancia que reviste el hecho de que podamos nosotros ir de la mano con la ciudadanía para poder legitimar también todas estas acciones. Si bien es cierto, el gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Ejecutiva, trabaja en la implementación de todas estas políticas públicas, también es importante darnos la oportunidad de poder escuchar a las familias que verdaderamente de una u otra forma han tenido que padecer algún tipo de delito. Le comparto, don Carlos, rápidamente que también en la Secretaría de Justicia existe la Comisión de Búsqueda del Estado de México. Se crea un consejo ciudadano de búsqueda para personas desaparecidas, el cual pues prácticamente contempla dentro de sus integrantes a la sociedad civil, y muchos de ellos son líderes que desafortunadamente en un principio sufrieron y fueron víctimas de algún delito. De hecho lo siguen siendo, muchos desafortunadamente siguen buscando a sus familiares, pero que ahora están constituidos precisamente en este consejo ciudadano. Nosotros desde la Comisión Ejecutiva y sobre todo atendiendo un poco esta invitación de que podamos hacer conjuntamente, pues también lo hacemos con este consejo, de manera que recientemente trabajamos en la elaboración de un protocolo de atención a víctimas, tanto directas como indirectas, para personas desaparecidas. Esto, bueno, pues nos permite en un principio escuchar, generar un acercamiento, pero también escuchar cómo podemos nosotros mejorar nuestros propios servicios al interior de la Comisión Ejecutiva. Es fundamental que también la población conozca de que nosotros tenemos, además de este marco normativo, en el caso de estos programas tenemos reglas de operación muy claras. Además contamos con un comité en cada uno de estos programas en particular, con la finalidad de que participen diferentes representantes dentro de la Comisión Ejecutiva, pero además está sumado un representante del órgano de control interno. Sobre todo lo importante que es transparentar estos recursos. En esta ocasión también sumamos a un representante también de la Secretaría de la Mujer, de tal manera que hemos trabajado fuertemente. Les comparto que durante este año hemos apoyado a más de 435 niños que son víctimas de estos delitos que son terribles, no solamente en el tema de feminicidio ni el tema de desaparición, sino también de homicidios dolosos, ¿no? A veces esta tentativa de feminicidio. Y en el caso del feminicidio en particular, cuando tenemos la reparación del daño, pues somos pioneros a nivel nacional.
En el caso de la Comisión Ejecutiva, contamos con 3 reparaciones que, como yo les mencionaba hace un momento, son parte precisamente de los principios o de los aspectos más importantes que tiene la Comisión. Tenemos una reparación del daño por delito diverso, tenemos una reparación por violaciones a derechos humanos y tenemos precisamente la reparación en el caso de feminicidio. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, bueno, el Estado, atendiendo que una de sus principales obligaciones es el tema de la seguridad, pues con la reparación es un programa administrativo que busca hacer una compensación subsidiaria a quienes de una u otra forma pues han sufrido este delito. Pero es muy importante, y ojo aquí, que esto no suple la responsabilidad del imputado. El imputado tiene que llegar hasta su parte final, hasta donde exista la sentencia, donde existe una condena, donde finalmente tendrá que responder por esta conducta que trajo como consecuencia un delito, pero el Estado sí da ese acompañamiento a través de este apoyo económico, que bueno, pues de una u otra forma ayuda a las familias, pero algo que sí les hacemos mucho énfasis es en el hecho de que no suple la responsabilidad del imputado, porque además es un tema que a las víctimas en todo momento les preocupa, les interesa, y que lo que más quieren es este acceso a la verdad y acceso a la justicia. Es independientemente al proceso penal que se lleve, es independiente a la sentencia que vayan a ocurrir o vayan a tener. Es correcto. Es totalmente independiente. Este organismo, este Comité Ejecutivo de Víctimas, ¿a quién va dirigidas esas actividades de la prevención? A la población en general. Si bien es cierto, en la parte de la atención del delito es a las víctimas, como ya lo he estado mencionando, en el tema de la prevención lo hacemos de manera general a la población. Ya lo comentaba hace un momento mi colaboradora, en el sentido de que lo hacemos con otras instituciones del propio gobierno del Estado, pero lo hacemos también con las escuelas, con los municipios, de manera que a final de cuentas puedan contar con todos estos elementos y herramientas, pero también vale la pena destacar que el personal de la Comisión Ejecutiva está altamente capacitado de forma permanente. Nosotros firmamos convenios de colaboración con instituciones de alto prestigio, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo hacemos con el ITAM, lo hacemos con el CIDE, de tal manera que estamos en una constante capacitación y profesionalización conforme a los nuevos retos que estamos enfrentando. Inclusive, por ejemplo, cursos que tienen que ver con el burnout, que también es este desgaste emocional que el mismo personal en muchas cosas o en muchos momentos pues sufre. La verdad es que el tema de los delitos es un tema que no se detiene nunca. Prácticamente nosotros trabajamos pues los 365 días del año, las 24 horas del día. Es fundamental que también tengamos este trabajo interinstitucional, que lo hacemos de manera coordinada con la Fiscalía, principalmente a través de la Fiscalía Central de Delitos de Género. Lo hacemos con las fiscalías especializadas, lo hacemos también con la Comisión de Búsqueda, lo hacemos con la Secretaría de Seguridad, de manera que pues trabajamos muy de la mano con el Poder Judicial. Vale la pena también pues mencionar, lo mencionaba usted, don Carlos, hace un momento, justamente el día de ayer el doctor Sodi ya dio el arranque de la creación precisamente de este juzgado virtual, que es un parteaguas a nivel nacional. Este juzgado virtual para la atención de violencia familiar viene a marcar pues un antes y un después dentro del sistema de justicia, porque precisamente hoy la población que desafortunadamente sufre de algún tipo de violencia podrá acercarse a este portal, que a final de cuentas va a permitir, sobre todo al Poder Judicial, pero que también contemple la participación de otras instancias, como es el sistema DIF, como puede ser la Fiscalía, como puede ser la Secretaría de Seguridad, precisamente lo que es la Defensoría y la Comisión Ejecutiva, para que podamos ejecutar en un tiempo no mayor a 4 horas estas medidas de protección para quienes desafortunadamente sufran algún tipo de violencia. De tal manera que la Comisión Ejecutiva pues no trabaja sola, la Comisión Ejecutiva trabaja de manera coadyuvante con otras dependencias, porque lo más importante es que a veces la gente no identifica cuáles son todas estas dependencias. Lo importante es que la gente vea una respuesta por parte de la institución, que la gente vea que precisamente cuenta con todo este equipo fortalecido de servidores públicos, pero que bajo ninguna circunstancia debemos de perder de vista esta empatía, esta solidaridad, esta calidad humana que nos debe caracterizar a todos, y mucho más cuando las familias son víctimas de algún delito. Es un tema que todavía la sociedad todavía no entiende. Es un tema de que hay muchas, y vuelvo a repetir,
hay muchas víctimas que todavía no saben que son víctimas. Y que nos lleva a entender que este tema debe ser más expandido, debe ser más promocionado, tenemos que tener más desarrollo con todo este tema. ¿Cuántas víctimas y ofendidos de delitos han atendido en el 2021? Pues quiero decirles que ha tenido la Comisión Ejecutiva un crecimiento exponencial. En el año que se crea, que como yo lo mencionaba es en el 2015, tuvimos una atención aproximadamente entre 500 y 600 víctimas. Hoy a este año llevamos 13,000, el año pasado cerramos con 14,000. Entonces, pues la demanda es constante. Desafortunadamente el tema de la pandemia también vino a agudizar todo el tema de la violencia familiar. Hemos de tomar en consideración que en una base estructural de por qué se llevan estas violencias, pues vienen todos estos patrones que tenemos impuestos verdaderamente desde la familia, desde las familias que están en las zonas urbanas, rurales, etcétera, y que bueno, pues ahora con la pandemia, esta parte de la pandemia gris, que también se le conoce, bueno, pues finalmente vino a agudizar todos estos patrones de conducta, todos estos estereotipos, etcétera, de tal manera que el tema de la violencia, si bien es atendido por las instituciones, también hay que tomar en consideración que hay que trabajarlas desde las estructuras de la sociedad. Hoy la Comisión Ejecutiva, a través precisamente del área de orientación jurídica, no solamente busca encauzar y asesorar a las víctimas, sino que también estamos haciendo un trabajo importante en la prevención del delito. Creo que como padres de familia también tenemos que estar muy atentos, don Carlos. De repente, hoy nosotros cuando hacemos un análisis del origen de los delitos que se presentan, pues también vemos que van en las edades entre los 15 y los 35 años en las mujeres, pero también en los jóvenes. A veces es preocupante que cuando vemos cómo hay una desaparición, a veces es un hijo de una familia que de repente fue a comprar un teléfono celular con una persona, no sabían con qué persona, no sabían con claridad en qué lugar se iban a reunir y de repente no se cuentan con los elementos que permitan por parte de la Fiscalía pues contar con lo mínimo para su localización. O de repente hay niños que de repente le avisan a sus mamás que van a ir a una fiesta, a veces las mamás tampoco saben en dónde es, a veces entran en trifulcas, los niños resultan lesionados. Son lecturas muy importantes que nosotros nos hemos detenido a observar dentro de la misma Comisión Ejecutiva con la finalidad de ir fortaleciendo estas precisamente acciones, campañas de manera coordinada con los municipios, de manera que nos sirvan como medidas de prevención del delito y que lo importante es aquí que lo podamos evitar en la medida de lo posible y que bueno, pues finalmente pues evitemos el dolor tan grande que sufren las familias y también el desgaste institucional. Es un dolor que solamente se siente en el momento de aquellas personas que lo viven y que para mí siempre ha sido importante y fue por eso que se agregó este apartado C al 20 constitucional y que hoy tenemos un pleno formal de lo que es ya constitucionalmente el párrafo, la fracción tercera, el inciso C del 20 constitucional, en el apego de las víctimas. Pero hoy estamos conociendo algo que realmente los abogados a veces desconocemos o que en sí la sociedad debe conocer sobre todas estas cosas que son las víctimas de los delitos, las víctimas de las formas. ¿A quién va dirigida las actividades de la prevención? A la población en general. Como ya lo me había mencionado, finalmente esto es a solicitud de la propia población. Lo podemos hacer precisamente con cualquier dependencia del gobierno del estado. Lo hemos reforzado mucho con los municipios, con las escuelas, de tal manera que la gente que nos esté viendo en este momento con mucho gusto puede acercarse a la Comisión Ejecutiva. Si me permiten, voy a dar los teléfonos de la comisión para que ustedes también los puedan conocer. Obviamente tenemos nuestras redes sociales a través de Instagram, a través precisamente de Facebook, para que puedan conocer nuestra página oficial, para que puedan ver cuáles son los servicios que ofrecemos precisamente desde la comisión. Anunciamos también con anticipación cómo llevamos aparte esta comisión, estas actividades de caravanas por la justicia ciudadana.
Y algo que también quiero destacar, don Carlos, es que la Comisión Ejecutiva tiene sus oficinas centrales en el municipio de Metepec, tenemos otras precisamente en nuestra capital, aquí en el municipio de Toluca, pero además contamos con 70 representaciones en nuestro estado. Estas 70 representaciones están prácticamente localizadas en 36 municipios de nuestra entidad. Fueron seleccionados de manera estratégica con la finalidad de que estuvieran en aquellos municipios donde hay una mayor incidencia, y además hemos trabajado muy de la mano con los municipios. En la mayor parte de ellos, finalmente, en un ánimo también de colaboración, pero sobre todo de una conciencia de lo importante que es brindar a la ciudadanía los mecanismos precisamente que puedan tener acceso a la verdad y a la justicia. Los propios presidentes municipales o bien presidentas municipales también han coadyuvado en poder brindar dentro de sus propias administraciones un espacio para personal de la Comisión Ejecutiva, de tal manera que lo que hacemos aquí es que puedan tener este personal pues mínimo de acuerdo a la dimensión del propio municipio, donde cuenten con este psicólogo, con este trabajador social, con este precisamente abogado o asesor. Nosotros los capacitamos y vamos en acompañamiento con ellos para hacer también este puente precisamente con los ministerios públicos, con las fiscalías, y que bueno, pues de una u otra forma también nosotros podamos descentralizar todo este apoyo que hacemos, no solamente desde las oficinas centrales como mencionó, sino que también en estas representaciones dentro de la entidad. Vale, están pasando ya ahí en pantalla los teléfonos y lugares de donde pueden ser atendidos todos. ¿A través de qué medios se difunden las actividades de la prevención? Lo hacemos de manera presencial, como lo mencionamos, a través de las caravanas de justicia cotidiana. Este esquema, para quien no lo ha escuchado, les comparto, es una iniciativa de la propia Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en el cual contempla la participación de por lo menos 22 dependencias del gobierno del estado. Además de que suma la participación de los organismos autónomos, en este caso, por ejemplo, participa la Comisión de Derechos Humanos, también lo hace el Poder Judicial, lo hacen las notarías, son muchas las dependencias con la finalidad de que la gente tenga la posibilidad de que se acerque a su municipio precisamente todos estos programas. Normalmente cuando la gente quiere hacer un cambio, por ejemplo, de su testamento, cuando la gente quiere regularizar sus terrenos o sus bienes, pues la gente tendría que venir directamente a la capital porque aquí prácticamente están asentados todos los servicios, pero ha sido indicación del señor gobernador que también estos servicios puedan acercarse a los municipios. Ha habido una estrategia muy puntual por parte de la Secretaría de Justicia y bueno, pues dentro de este grupo de diferentes dependencias que se hacen presentes, bueno, también está la Comisión Ejecutiva. Una vez que se acerque la persona para conocer todos estos temas, bueno, pues finalmente nosotros ya le damos un puntual seguimiento. Cuando nosotros les damos estas pláticas, procuramos también pues darles una constancia, un reconocimiento, de manera que también vayamos fortaleciendo esta parte de la profesionalización y de la capacitación de los servidores públicos municipales en materia de atención a víctimas. No, desde que para mí, para los abogados, para la COCAN, pero esencialmente para los abogados, tenemos que estar en más contacto con esta Comisión Ejecutiva de Víctimas. ¿Por qué? Porque se desconoce en muchas de las cosas su actividad que se maneja en forma. Entonces, para mí es muy importante que hoy nos podamos conocer todo lo que esta Comisión de Víctimas puede dar y puede llegar más a la sociedad. Licenciada Claudia Hernández es la titular de la Unidad de Asesoría Jurídica y el primer contacto de la Comisión Ejecutiva a Víctimas en el Estado de México. ¿Qué nos puede expresar? Pues yo pienso que estar aquí es algo muy importante porque, como usted lo mencionaba, la comisión no es algo que la gente sepa realmente qué es lo que ofrece, ¿no? Y en un estado como es el Estado de México, donde pues los índices, ¿no?, lo volvemos a repetir, son altos, pues es muy importante para nosotros dar a conocer nuestros servicios y que la gente se acerque a nosotros. De verdad, estamos aquí para brindarles, bueno, por lo que respecta al área que yo represento,
la orientación jurídica para que puedan ser escuchados y ser atendidos de la mejor manera. Bien, entonces, y repitiendo la pregunta, ¿cuántas víctimas y ofendidos de delito se han atendido durante el 2021? Son 13,000. Sí, 13,000. En suma, de todos estos años han sido cerca de 64,000 víctimas. Es una cantidad importante y bueno, pues lo que va del 2021 prácticamente han sido 13,000 las víctimas que hemos atendido. Es una cifra tal vez grande, pero para mí se me hace pequeña porque debemos apoyar más a la víctima. No vamos a encontrar la justicia si no damos a cada quien lo que merece y corresponde. Esa es la justicia, que sea pronta y expedita y se dé a cada quien lo que merece. Maestra, para mí ha sido un honor que esté con nosotros y que nos enseñen algo de lo que los abogados a veces no sabemos, de lo que a veces no aprendemos. Este cambio de justicia penal que nos llevó del 2008 para acá y que estamos aprendiendo día con día, yo siempre les he dicho que no tuvimos una capacitación, pero hoy aprendimos un poco más. Muchas gracias. Al contrario, don Carlos, muchísimas gracias. Nosotros somos pues muy afortunados de poder contar con este espacio. Seguramente las personas que de cierta forma son un público cautivo, pues saben perfectamente de todo el trabajo que usted ha desempeñado pues a nivel nacional, cómo ha contribuido precisamente al sistema de justicia penal, como hace un momento nos compartía. Y bueno, pues desde la Comisión Ejecutiva pues hacemos también esta invitación para que podamos trabajar conjuntamente, no solamente en este espacio, en algunos otros donde podamos dar difusión respecto a la Comisión Ejecutiva. Recordemos que en este sistema de justicia penal, bueno, pues no somos los únicos que estamos trabajando, finalmente hay otras instancias que también están involucradas con el mismo nivel de compromiso. La verdad es que formamos parte de un órgano de consolidación que también vale la pena mencionar y que a final de cuentas agrupa también la participación de otras instancias. En el caso de la Comisión Ejecutiva trabajamos constantemente, el tema de la pandemia no nos ha limitado. Quiero compartirles que nosotros estuvimos trabajando independientemente del semáforo rojo, anaranjado, amarillo, etcétera. Nosotros estuvimos trabajando de manera constante, lo hicimos de forma virtual. Creo que la justicia no se debe detener ni debe existir ningún pretexto para poder ir en el acompañamiento a las víctimas. Lo hacemos también con los colectivos, estos grupos que se generan de forma espontánea, precisamente a raíz de historias dolorosas y que después estas mujeres que se vuelven líderes en el sentido de que se vuelven empáticas, que se vuelven precisamente ese brazo de apoyo para otras personas, bueno, pues también con ellas tenemos constante comunicación, al igual que con todas las víctimas, pero también con estos colectivos que muchas veces son estas representaciones espontáneas dentro de la sociedad que buscan precisamente también tener injerencia dentro de las acciones de las propias instituciones. De tal manera que le agradecemos muchísimo esta invitación que para nosotros ha sido verdaderamente enriquecedora y estamos a sus órdenes. Las puertas de la Comisión Ejecutiva están abiertas con mucho gusto y bueno, pues lo que más queremos es que la gente sepa de esta comisión reciente en su creación, pero que dé un alto impacto. Muchas gracias a Abogados de México. Gracias por la decisión. Tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias a todos. Tenemos una cita el siguiente martes en punto de las 7 de la noche en Abogados de México con el doctor Carlos Macedo Aguilar. Síguenos en redes sociales.